Hermanos en Cristo Jesús, demos inicio con sumo gozo a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 13 de agosto. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 28, dice: Y Jesús le dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a tener un momento, hermanos, de una oración en silencio en nuestros lugares, acompañados del preludio. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 138, el cual, una vez que lo encuentren, hermanos, se ponen de pie. Vamos a leerlo en concierto. Es acción de gracias por el favor de Jehová. La palabra de Dios dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración para escuchar lo que nos tienes reservado para este día, Señor. Bendice al predicador, Señor, y que nuestros oídos, que nuestra mente y nuestro corazón sean prestos a este alimento espiritual, Señor,
para fortalecer nuestra fe, para poder, Padre, en este cuerpo renovado, ser mejores cada día, Señor, y poder llevar a cabo todo aprendizaje que obtengamos a través de tu palabra. Todo esto lo ponemos en tus benditas manos, en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias el himno número 16, que se titula De tus mandatos tengo sed. Himno número 16. Están invitados para que asistan hoy a las 6 de la tarde, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, para ello con la lectura bíblica
que se encuentra en el Salmo número 19. Vamos a dar lectura en concierto, hermanos, al Salmo 19. Habla sobre las obras y la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Quien podrá de sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Es el momento de escuchar el mensaje que se titula Las riquezas de la palabra de Dios, a cargo de nuestro pastor, presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y antes de ir al mensaje de la tarde de hoy, de la palabra, quisiera exhortarles una vez más a acudir a la palabra, a leer la palabra. En ella encontramos las maravillas de la ley de Dios para nosotros, las maravillas de sus consejos, la maravilla de sus correcciones, la maravilla de sus instrucciones para cada uno de nosotros. Tienen allí sus programas. Siempre que haya una ocasión como esta, se va a publicar algún escrito, o se va a poner algún escrito referente al tema, y en esta ocasión, como lo hicimos el domingo anterior, lo hemos hecho con relación a la palabra de Dios y referente al canon. Sobre el canon hay mucho que se ha hablado mucho, ¿no? Pero hay un resumen ahí acerca del canon. El próximo domingo estaremos haciéndolo con respecto a la misma palabra, y estaremos haciendo una exposición de las diferentes Biblias que tenemos acá, diferentes traducciones, y es bueno que nos acerquemos, no a estas Biblias para leerlas, porque realmente es difícil, pero que la Biblia que tienes en tus manos pues puedas leerla. También allí dentro está el programa el orden del culto del mediodía, de las 12 del día, pero también por la parte de atrás está el orden del culto del aniversario del ensamble. Espero que si no vas a participar, por favor, al menos, por eso lo hicimos así,
al menos esta hojita déjala para que otros que puedan venir en la tarde y no lo tengan, pues puedan tenerlo y guiarse en este orden de culto. Y recuerden orar por el ensamble, pues este es una gran responsabilidad que también ellos, por medio de la música, pues guían al pueblo de Dios a la palabra, ¿no? A escuchar la palabra de Dios. Así que esta es una exhortación para cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a la palabra de nuestro Dios. Y el Salmo 19 es un salmo en el cual nos habla de la grandeza, del poderío de nuestro Dios, cómo Dios creó todas las cosas perfectas, pero también nos habla acerca de la palabra de nuestro Dios. Y el tema es las riquezas de la palabra de Dios. Hemos estado tratando este tema desde que comenzó el mes, pues en muchas iglesias se celebra el mes de la Biblia, aunque para mí el tema de la Biblia es un tema a tratar todo el tiempo, todo el año, ¿no? Y el domingo anterior hablamos sobre la autoridad de la misma. La palabra de Dios permanece para siempre, o sea, también la permanencia de la palabra de Dios, apoyándonos en el texto de Isaías 40, versículos 6 al 8 y 1 de Pedro 1, 24 y 25. El Salmo 119 que estamos leyendo cada domingo, o estamos leyendo una porción de este Salmo, pues el versículo 89 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Las escrituras, son estables. La estabilidad de la palabra de Dios en el cielo contrasta con los cambios que están ocurriendo en el mundo. Vemos el mundo muy cambiante, como cuántas cosas, cuántas leyes han cambiado y están cambiando, ¿no? Y lo triste es que muchas de las cosas que eran buenas ahora están cambiando y se están diciendo que son malas. Y entonces muchas de las cosas que eran malas y que se tenía mucho cuidado en la sociedad, en el gobierno, en la familia, hoy simplemente no son tan malas, ¿no? Y se pueden hacer. Eso no ofenda a Dios, eso no ofenda a nadie, no hace mal a nadie, ¿no? Y tristemente vemos al mundo cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece firme, estable. Y no solamente aquí, sino que dice que le permanece para siempre en los cielos. O sea, allí Dios la tiene presente. Dios no se olvida de su palabra, Dios no cambia su palabra. Dios no dice una cosa hoy y mañana la contradice o dice otra cosa. No, lo que Dios dijo en el comienzo de la creación o por medio de los siervos allá con Moisés y otros autores bíblicos, aún lo mantiene estable, firme, no ha cambiado. El hecho de que Cristo haya venido no dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Él no vino a cambiar nada, sino a darle un verdadero sentido, ¿no?, a la palabra. Hoy estaremos hablando del origen y de la riqueza de la palabra de Dios, ¿no? Y no sé cuánto se deleitan en leer la palabra de Dios. Yo admiro mucho a aquellos que cuando se les manda a leer la palabra, la disfrutan. Veo que la disfrutan. O sea, más que comunicarla, que hoy otros las escuchen, sin ellos mismos, pues meditan en ella, aunque ya lo hayan hecho
en otra ocasión. El salmista ha visto la plenitud de la palabra de Dios, su idoneidad. La palabra de Dios llega a todos los casos y en todos los tiempos. O sea, Dios llega al corazón de cada uno de aquellos que Él quiere comunicar el mensaje de la palabra. Dios no deja en duda o sin conocimiento con respecto a su propósito, a su voluntad, a ninguno de aquellos que Él quiera que su palabra llegue. Sino que también Dios lleva su palabra en todos los tiempos. No en los tiempos buenos, alegría, de gozo, sino en aquellos momentos de adversidad, de tristeza, de angustia, de enfermedad. Dios lleva allí a nuestro corazón la palabra de Él. En toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento. Cuando hablamos del origen de la palabra de Dios, debemos notar que Dios y su palabra son uno. Esta es la palabra de Dios. Dios no se desvincula, se separa de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y Dios se deja ver por medio de su palabra. Debemos notar que Dios y su palabra son uno. Dios no se contradice, Dios no cambia y tampoco su palabra. La palabra de Dios no cambia. Es algo que tenemos que tener presente. Hoy en día escuchamos y vemos cómo las falsas doctrinas se están levantando y están tratando de engañar y torcer las Escrituras, diciendo: no, esto no es lo que dijo el Señor, o esto no es el significado correcto con respecto a la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con esto. En ocasiones preguntan: ¿cómo puede un libro escrito por un hombre ser de origen divino? Esta es una de las preguntas que yo he escuchado a través de los tiempos. Personas que le he hablado del Evangelio y me han dicho: no entiendo que si este libro fue escrito por hombre, me dices que es de origen divino. A esto respondemos con la palabra encontrada en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. O sea que esta palabra, esta escritura que tenemos, no es obra de Dios, del hombre, es obra de Dios. Dios inspiró, Dios guió a los santos hombres de Él para que pusieran por escrito lo que Él quería comunicar. No solamente a aquella generación, a la generación de los autores humanos, sino a todas las generaciones, por todos los tiempos, todos los siglos. He ahí lo claro del texto sagrado. La profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. No fue ningún hombre quien escribió la palabra, fue Dios quien lo inspiró. Los escritores de las Sagradas Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran lo que no era de ellos, sino que fueron impulsados por el Espíritu Santo para que escribieran lo que era de Dios, o lo que Dios quiso comunicar. 2 Timoteo 3:16. Toda. Y a veces se cambia o se quita esa palabra. Toda la Escritura. Es, no será, no fue, es inspirada por Dios. Toda la Escritura. No podemos quitar allí nada, ni tampoco podemos añadir nada a lo que Dios nos ha comunicado. De ahí el origen divino de las Sagradas Escrituras, la cual es viva, es poderosa y es afilada. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos,
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios fue diseñada, creada, escrita con un propósito. Y es un propósito único de Dios. Esta fue escrita para que llegue allí, a lo más profundo del ser humano, a lo más profundo de aquellos que Dios quiere llevar su palabra. Y qué bueno que en esta tarde estamos aquí con ese objetivo, para recibir ese mensaje y pedirle a Dios que ese mensaje, o este mensaje que no es mi mensaje, sino es el mensaje de Dios, penetre a lo más profundo de nuestro ser. La palabra entra con facilidad. El hombre puede querer endurecer su corazón o cerrar sus oídos para no escuchar. Pero si Dios quiere que esta palabra llegue a tu vida y a mi vida, no lo vamos a impedir. De una manera o de otra, Dios habla o nos comunica lo que quiere comunicarnos de su palabra. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos acudir a la palabra de Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, para que Dios nos muestre el camino a seguir, las decisiones a tomar, para que Dios nos comunique cómo debemos actuar o comportarnos ante la sociedad o el lugar donde nos encontramos. La espada del Espíritu corrige el mal del pecado en nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que nos comunica la condición en la que nos encontramos, la que nos dice cuando estamos mal, cuando estamos reaccionando mal. Es la palabra de Dios la que nos dice. No es el consejo de un gran hombre en este mundo. No es incluso ni el consejo de un gran padre. Es la palabra de Dios, la mejor que puede ayudarnos. Isaías 55:11 dice: así que así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. O sea que cuando Dios envía su palabra para que sea escuchada, esta va a ser escuchada por aquel a quien Él la envió. Cuando la palabra no es enviada a una persona que Dios no quiere que escuche, aunque esté presente, no la va a escuchar. O si la escucha, no la va a entender. Pero que Dios permita que tú y yo podamos constantemente recibir con gozo la palabra y que ésta llegue a nuestro ser y que nos comunique lo que quiere comunicarnos. La palabra de Dios es enviada para que penetre en el corazón de las personas a las que Dios quiere hablar, aún a las más obstinadas y resistentes al Evangelio de Jesucristo. Es aún a ella a la que Dios quiere llevar el Evangelio, y esta va a llegar, por muy terco, por muy duro, por muy desobediente que un inconverso o uno que no sea cristiano no quiera, porque esta no va a volver vacía a él. Esta va a llegar. Si es a uno de sus hijos, va a llegar. Si es a uno que no es hijo, va a llegar. Porque a veces la palabra llega para endurecer el corazón, o incluso para que no entiendan, como la parábola. Jesús habló para que sus hijos entendieran, pero habló por parábola para que los que no eran de él no entendieran su mensaje.
La palabra de Dios juzga las intenciones. La palabra de Dios es el único libro que nos habla juzgando nuestras intenciones. Lo hace porque al leerla o al escucharla estamos oyendo a Dios decirnos lo que es y lo que no es. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ten presente que es Dios el que está hablando. Es Dios el que nos está comunicando un mensaje o transmitiendo un mensaje a nuestra vida. Y debemos estar dispuestos y debemos acercarnos con gozo para escuchar la palabra de Dios. El Señor elogia, el Señor reconoció la actitud de María, la de que escogió la mejor parte, la de escuchar la palabra de Él. Spurgeon decía que la palabra de Dios critica nuestros pensamientos. La palabra de Dios le dice a este pensamiento que es vanidad, y a este otro pensamiento que es aceptable, a este pensamiento que es egoísta y a otro pensamiento que es semejante a Cristo. O sea, cuando escuchamos la palabra, Dios nos comunica por medio de ella quiénes somos. Y si realmente la recibimos con gozo. Es la palabra de Dios la que nos muestra cuando estamos haciendo algo mal. Segundo de Timoteo 3:17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... ¿Quién lo repite, por favor? Útil para... Busquemos por favor. Segundo de Timoteo 3:17. Y es bueno que nos aprendamos este texto de memoria. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Así sentados, vamos a decirlo todos juntos, por favor. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es enviada, amadas hermanos, con un propósito. La Nueva Traducción Viviente la traduce de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea que vemos aquí el sentido o el propósito por el cual Dios envía su palabra, por la cual Dios comunica su palabra. No es para hacernos mal, al contrario, es para hacernos bien. La palabra de Dios nos desnuda delante de Dios Todopoderoso, que al escucharla y al leerla nos está viendo tal como somos. O sea, cuando Dios envía la palabra es porque necesitamos escuchar esa palabra. Hay algo mal o algo bueno que debemos mejorar en nuestra vida. Por tanto, no rechaces nunca la palabra de Dios. No dejes de escuchar nunca la palabra de Dios. Aunque a tu parecer crea que es preparada por el hombre. Cuando Él desea hablarnos, lo hace por medio de su palabra escrita. Es por eso que tantas veces al escuchar un sermón predicado, alguien pregunta: ¿cómo es que el predicador conoce mi vida? ¿Cómo es posible? ¿Quién le dijo? ¿Quién le comunicó que yo estoy en esta condición? ¿Quién le dijo que yo necesito escuchar este consejo, esta instrucción e incluso esta corrección? No, amados hermanos.
No es que el predicador escuchó, le dijeron o investigó acerca de tu vida. Es Dios que quiere hablarte. Dios que conoce tu corazón, Dios que conoce tu vida, Dios que conoce tus relaciones. Es el que quiere hablarte a través de su palabra, usando a su mensajero. No es que el predicador sabía ni que nadie le dijo, sino que la palabra de Dios descubre nuestras intenciones. Es Dios por su Espíritu y su palabra que descubre nuestras intenciones, nuestros problemas, nuestros pecados. Es Dios el que está hablando a tu vida y a mi vida en esta tarde, hermano. Abre tus oídos, pídele a Dios abrir tus oídos para recibirla con gozo, para obedecerla y ponerla en práctica. La palabra de Dios contiene un tesoro de gran valor para nosotros, los hijos de Dios. Es algo maravilloso, algo excepcional, algo que el mundo no tiene. Esto es un gran tesoro, busca allí el valor para tu vida. Luego de que el salmista en los primeros versículos del Salmo 19 hablara de la creación como la revelación general de Dios, la cual cuenta la gloria, la majestad e incluso el poder de Dios. Entonces, a partir del versículo 7, el salmista habla de las maravillas de la palabra de Dios. Los versículos del 7 al 11 del Salmo 19 revelan la excelencia de la palabra escrita de Dios y el efecto que hace en los que se apropian de ella. Nos hablan de las riquezas de la palabra del Señor. Qué bueno es que meditemos en estos textos, en estos versículos de este Salmo. Y el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Esta no tiene errores. Esta no está manchada con nada. Esta ley se refiere a toda la palabra. Aquí David declara que esta revelación es perfecta. No se refiere solamente al Pentateuco o a la ley o al Torah. Se refiere a toda la palabra de Dios, toda la escritura, toda la palabra de Dios es perfecta porque es de Dios. Versículo 7b, que convierte al alma. Es la palabra la que trata con el alma de cada ser humano, es la que le hace cambiar, es la que le hace arrepentirse, es la que hace humillar delante de Dios. O sea, la transforma, la libera, la restaura. La palabra de Dios hace que el hombre crea en Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene, ¿por qué? Pero el oír, y el oír, la palabra de Dios. O sea que la verdadera fe que salva es la que es escuchada de la palabra de Dios. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio, da sabiduría a los hijos de Dios. La palabra es digna de confianza, no así en las palabras de los hombres, porque los hombres dicen cosas hoy y mañana dicen otras. Hoy te comunican te dan un consejo y mañana te dicen no es eso. El consejo es otro. Pero no es así Dios con su palabra. El consejo que Dios nos dio cuando niños es el mismo que Dios nos da ya cuando seamos bien adultos. Porque Él habla a sus hijos. David continúa diciendo: el precepto de Dios es recto, que alegra el corazón. O sea que la palabra de Dios nunca es para entristecer,
para condenar a los hijos de Dios. Al contrario, es para alegrarlo, para darle paz, para animarlo a confiar en sus promesas, confiar en su palabra. El mandamiento de Jehová es puro, ilumina los ojos. Los preceptos, los mandamientos que establece son completamente correctos y traen regocijo al corazón de sus hijos. Recibe la palabra cuando vengas a la casa de Dios o disponga tu corazón para llegar a la casa de Dios, al lugar donde te vas a congregar. Ve con ese propósito de escuchar con gozo, sabiendo de que Dios va a comunicarte un mensaje de alegría, un mensaje de paz a tu corazón. Nunca es para entristecerse. Cada mandamiento de Dios en su palabra es puro, trae conocimiento, comprensión y precisión para el hombre, para que el hombre vea y entienda la verdad de Dios. Cada mandamiento de Dios en su palabra es puro, trae conocimiento, comprensión. Mateo 5:18. Así son amados los justos que deseen más que todas las cosas la palabra de Dios. Salmo 119, que estamos leyendo los domingos, como bien decía, dice el versículo 35: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea que Dios, por medio de su palabra, nos comunica cuál es lo correcto y nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Y este debe ser nuestro deleite, este debe ser nuestro gozo. El Salmo 119:40 dice: he aquí anhelo tus preceptos, vivifícame en tu justicia. O sea que es importante anhelarlo, desearlo constantemente, hermanos. Desde que te levantes o aún allí cuando abres los ojos por primera vez en el día, anhela leer o al menos escuchar la palabra de Dios. Versículo 47: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ama. Cuando amamos la palabra, nos vamos a deleitar, nos vamos a regocijar en los mandamientos de Dios. No lo vamos a ver tan gravoso, no lo vamos a ver tan duros para nuestra vida. Al contrario, lo vamos a ver como algo bueno para cada uno de nosotros. Versículo 77: vengan a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Realmente no es que estemos leyendo la palabra de Dios todo el día, a las 24 horas, sino que cada momento, en cada circunstancia, su palabra esté en nuestra mente. Por eso decía el domingo anterior, qué bueno es conocer textos de memoria, versículos de memoria, porque eso nos ayudan en nuestra debilidad, nos ayudan cuando caemos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, pero también nos ayudan en nuestras enfermedades, en nuestras situaciones, en nuestros problemas que enfrentamos cada día. El versículo 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea que es algo de gran gusto, algo bueno para nuestra vida. Hermano, acude a la palabra de Dios, pero acude de la manera que el salmista David acudía a ella. Cuánto amo yo tu ley, cuánto la anhelo, cuánto la deseo. Cuando amamos la palabra, cuando deseamos la palabra, cuando acudimos a ella con esa disposición, pues vamos a ver qué bueno es para nosotros. El jueves en la noche hablábamos acerca de la semejanza que tiene la oración con la palabra. A medida que nosotros leamos la palabra, pues más motivados estaremos a la oración.
Cuando estamos llenos de la palabra, más uso haremos de ella en nuestra oración. No haremos tantas oraciones egoístas pidiendo y pidiendo y pidiendo, sino que estaremos haciendo uso de la palabra de Dios para agradecerle y alabarle por ello. 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que muy oro puro. Yo amo, yo deseo más la palabra de Dios que cualquier dinero en este mundo, que cualquier posesión en este mundo, que cualquier tesoro en este mundo. Eso debe ser el sentir de cada uno de Dios, de cada uno de los hijos de Dios, como lo decía David. El temor de Jehová es puro, duradero, que dura para siempre. Las ordenanzas de Jehová son verdaderas, justas en conjunto. En paralelo con lo anterior dicho, el testimonio, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas, el temor de Jehová se refiere a la palabra de Dios como aquello que llena al hombre de asombro. Realmente nos asombramos cuando acudimos a la palabra de Dios. Es algo que a veces no podemos entender, cómo la palabra nos habla. A mí me habló, no en una vez, sino en muchas ocasiones. Él me sigue hablando. Cómo Dios usa su palabra para hacernos reflexionar. Cómo Dios usa su palabra para hacernos entender el error en que vivimos o que cometemos. Y cómo Dios nos invita a su palabra a volvernos a Él. El Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. O sea, hermano, buen entendimiento. Es sabio el que acude a la palabra de Dios y la practica, la pone en obra, la obedece. Es el hombre entendido, es el hombre sabio del cual Dios habla en su palabra. Las ordenanzas de Jehová, los requisitos que Dios establece son completamente verdaderos, justos en su totalidad. Dios no es injusto cuando nos dice que debe castigar al pecador, cuando debe disciplinar a su hijo cuando anda mal o cuando hace algo mal. De modo que la palabra de Dios, tal como se la dio a su pueblo, se exalta aquí por ser mayor beneficio que el sol, que la luna, que las estrellas, que cualquier oro en este mundo. Por eso, porque tiene un valor espiritual excepcional para nuestra vida como hijos de Dios. Toda la palabra de Dios revelada, su testimonio, su precepto, su mandamiento, su temor, sus ordenanzas, es de mayor valor que mucho oro puro y es más dulce que la miel. Es más dulce que la misma miel. Son las riquezas del cielo. Son las riquezas que Dios ha preparado para ti y para mí. Es lo que nos hace vivir tranquilos, seguros, mientras estamos por este mundo lleno de maldad. Es la que nos hace vivir seguros ante las falsas doctrinas que dice que podemos ser condenados. Es la palabra de Dios que nos dice y nos comunica: aquí hay un Padre amoroso dispuesto a levantarte, dispuesto a sanarte, dispuesto a ayudarte y a darte el mejor consejo para tu situación, para tu vida. Amados hermanos, que no solamente en esta semana, en este mes, sino que todos los días de nuestra vida nos deleitemos o nos motivemos a acudir a la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que, como bien decía,
incluso conmigo comparten sus reflexiones, sus devocionales, y siempre le digo gracias por esa palabra hermosa que has compartido, porque es la palabra de Dios la que comparten. Deleítate, hermano, gózate en acudir a la palabra de Dios. Ella te va a ayudar en tu necesidad. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Es ella mi delicia. Es algo hermoso, maravilloso, excepcional para cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias porque ella es perfecta, ella no tiene errores. Gracias porque ella contiene los preceptos, las enseñanzas, las instrucciones, las leyes tuyas para nosotros. Ayúdanos, Señor. Permite que seamos motivados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida esté inclinada siempre a desearla, a buscarla como al oro. Ayúdanos, Señor, a desearla como la miel, porque estas son de más valor que el oro y más dulce que la miel. Obra en cada uno de tus hijos, Señor. Mira a los jóvenes, Señor, que descuidan e incluso de acudir a tu casa para escuchar tu palabra. Que descuidan, Señor, en dedicar momentos de leer tu palabra en casa y de compartirla con otros. Pero no solamente los jóvenes, Señor, sino también las mujeres, los hombres e incluso los ancianos. En muchos de los casos, Señor, ya llegan a una edad que dicen, ya no me hace falta. Cuando más bien deseamos, Señor, y necesitamos acudir a tu palabra todos los días, mientras tú nos des, Señor, vista, oído y entendimiento para comprenderla. Obra en medio de tu iglesia y de tu pueblo. Gracias una vez más por esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con las estrofas de la doxología 450. Dios te bendiga.